transcribirlo. Recuerde de que la ciencia administrativa nos da un elemento fundamental que es el planeamiento. Exacto. El planeamiento no es otra cosa que la construcción de futuro, Ujú. pero esa construcción de futuro yo tengo que hacerlo tangible y la única forma de hacerlo tangible es formular los objetivos, los recursos y los análisis del entorno y el contexto en un documento que finalmente sería el plan. Yo explicaba hace un instante que cuando es a largo plazo es un plan estratégico, Exactamente. pero también ese mismo plan podría tener un plan a 3 años y por supuesto sí planes operativos que tienen el alcance de un año y yo lo puedo formular para el área de ventas, por ejemplo, para el área de finanzas, para el área de recursos humanos, de logística, etcétera, ¿no? Y eso tengo que monitorearlo de manera continua, de manera permanente, para ver si efectivamente, primero, si estoy avanzando y segundo, si estoy camino al logro del objetivo, Qué, que es lo inte- fundamental. qué importante es esto, ¿no? Cuéntenos, ¿cuál importante es en el contexto actual tener un plan estratégico? Bueno, si yo tengo un plan estratégico, realmente yo y mi equipo de trabajo va a seguir la dirección de las pautas que yo he trazado con anticipación. Así es. Ejemplo, si me he fijado una determinada cantidad de ventas, como 100 por ejemplo, yo tengo que ir viendo si en el tiempo voy alcanzando o no ese nivel de ventas. Pero si todo lo tengo en la memoria, una cuestión de corazonada, de inspiración, y solamente voy para ejecutar cosas y no mido los resultados, creo que no tiene sentido seguir haciendo el esfuerzo permanente sin saber a dónde estoy llegando. El Definitivamente. plan me va a permitir justamente verificar que estoy llegando a los objetivos previstos. ¿Cómo verifico que el plan estratégico se esté cumpliendo y, por otro lado, y logrando los objetivos que uno tiene previstos dentro de este plan? Ese tema es bastante relevante desde la siguiente perspectiva, ¿no? El elemento control entra justamente a formar parte de toda esa contextualización, Así es. de tal manera de que si yo hago el control, yo voy a ver los gaps, la apertura, la distancia que hay entre lo que yo he planeado y lo que estoy logrando. Entonces, el Definitivamente. elemento control va a jugar justamente ese aporte fundamental. Por lo tanto, yo en el contexto del elemento control, yo tengo que considerar, por ejemplo, elementos como los estándares, por ejemplo, las mediciones, las comparaciones. Y si la cosa no está yendo bien, corrijo. Ujú. Y si está yendo bien, lo mantengo. Pero es importante que en ese mismo contexto del elemento control, yo tenga que considerar cuáles son los indicadores de desempeño sobre los cuales yo tengo que estar trabajando y monitoreando mis resultados. Porque si yo no tengo realmente los indicadores de desempeño, yo no voy a saber si estoy finalmente avanzando o no en la dirección prevista con anticipación. Y otra cosa relevante en ese mismo contexto es que al final de un ejercicio económico yo tenga que evaluar consistentemente si he logrado o no darle valor a mi organización. Ujú. Porque una cosa es que yo vaya y trabaje, haga cosas, y otra cosa es de que efectivamente trabaje, pero a la búsqueda de objetivos tangibles, bien formulados, que considere los atributos, que considere pues las características, que sea adecuado, mensurable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso me va a permitir a mí que yo finalmente pueda tener la satisfacción de haber alcanzado los niveles que esperaba, ¿no? Pero para eso, la verificación que usted cuestiona tiene fundamentalmente que tener como componente el elemento control, los estándares y dentro de los estándares los indicadores, como le dije hace un rato, después el monitoreo permanente para ver si estoy manteniendo o no justamente en los lineamientos que previamente me he trazado, ¿no? Dicho esto, ¿usted considera que es importante que actualmente una pequeña o mediana empresa cuenta con un plan estratégico? ¿Y por qué? Sí, para mí lo fundamental es que las empresas tengan planes. Tener planes supone escribir lo que yo pretendo tener a A futuro. futuro. Eso es fundamental, porque si yo solamente voy a manejarme con corazonadas, con inspiración, utilizando la memoria nomás y no comparto mis objetivos con la gente, yo tendría que decir a la gente, por ejemplo, cuánto me interesa de
en un periodo económico, un año por ejemplo, cuál va a ser el ROE de mi empresa. O sea, dicho de otra manera, yo estoy invirtiendo en la organización un determinado capital y a mí me interesa saber sobre todo si mi expectativa de ganancia, que puede ser 10, 15, 20%, se va a lograr o no se va a lograr. Para eso es importante los mecanismos de control y, por supuesto, el monitoreo continuo permanente. Ese monitoreo continuo y permanente supone la revisión consistente de los planes a través de las diferentes áreas que componen la organización de la empresa. ¿Qué otros conceptos podría agregar a su importante disertación? Bueno, a mí me parece relevante que la empresa permanentemente debe estar monitoreando, por ejemplo, cómo está la liquidez de mi organización. Sí. Si realmente yo mantengo un control continuo y permanente sobre la liquidez de mi empresa, porque la liquidez de la organización me permite a mí que yo pueda sostener la empresa, porque la liquidez va a permitir, digamos, que yo tenga el capital de trabajo suficiente, y el capital de trabajo suficiente no es otra cosa que los elementos que necesito para manejar mis obligaciones en el corto plazo, pagar luz, agua, teléfono, planillas, etcétera, etcétera. Entonces, el instrumental fundamental para poder manejar la liquidez no es otra cosa que un flujo de caja. Ese es un instrumental fundamental. Entonces, yo con eso me anticipo con el tiempo suficiente cuáles van a ser mis resultados a futuro, ¿no? Un flujo de caja bien llevado, bien orientado, con un personal preparado y competente, realmente no voy a tener yo restricciones. Si hubiera alguna restricción, obviamente yo voy a recurrir pues a la intermediación financiera, evaluando perfectamente los costos y tomando la decisión sobre cuál es el monto que me resulta más útil para incorporarlo a las eventuales necesidades de caja que pueda tener, que muchas veces se producen justamente porque no retorna eventualmente el dinero si es que doy al crédito y o no tengo las ventas suficientes como para palanquear mis eventuales contingencias como desarrollo de la empresa. ¿Este plan estratégico debería tomarse en cuenta desde que se inicia una empresa, desde que nace la empresa? Claro, cuando uno va a formular una empresa, siempre hace un proyecto. Exacto. Un proyecto en el cual valora si efectivamente voy a tener o no beneficios, ¿no? Aplico BAN, TIR, costo-beneficio, etcétera, instrumental financiero, ya yo puedo anticiparme, pero inmediatamente después yo tengo que ya, puesto ya en funcionamiento el proyecto, yo tengo que formular un plan estratégico. Un plan estratégico que no tiene que ser pues todo un documento pues que agote los temas, ¿no? Sino que yo como ejecutivo de una organización, como dueño de una empresa, me acostumbre a trabajar ordenadamente, en todo sentido. Porque si no hay orden, si yo como gerente estoy manejando mi empresa y como soy gerente y dueño, meto la mano a la caja, por ejemplo, estoy descapitalizando, estoy comenzando a descapitalizar mi organización. Entonces yo lo que debo de tener es un control continuo y permanente. Si tengo esa costumbre, si soy una microempresa, ¿cuánto entraba en caja? Cojo de acá, creo que ahí hay un craso error que comete el empresario. Lo que él tiene que hacer desde un comienzo, planificando, fijarse un sueldo. Una vez que tiene ese sueldo, tiene que acostumbrarse a vivir a eso, porque el sueldo de él, como de todos los trabajadores, está dentro de la estructura de los costos. Si eventualmente yo como gerente necesito, bueno pues, créate una cuenta corriente de préstamos dentro de la empresa y esas cosas adicionales que queden registradas ahí. De tal manera de que yo pueda, en un determinado momento, tener precisiones dónde se ha ido el dinero. Por supuesto que ese es parte de todo un instrumental financiero, ¿no? Por eso ahí es importante que el manejo de las empresas necesita fundamentalmente que el recurso humano esté capacitado convenientemente para llevar adelante todo aquello que la empresa va a demandar en un determinado momento. ¿Cuáles son los principales problemas que usted ha visto, digamos, para en una pequeña o mediana empresa? Bueno, lo reiterativo es la falta de capacitación del recurso humano. Una cosa es decir, bueno, yo voy a trabajar. Claro, vas a hacer cosas,
Pero ¿para qué haces eso que estás haciendo? No tiene sentido de hacia dónde va. Yo vengo acá, hago tal tarea, estos papeles de la izquierda lo paso a la derecha, ya lo terminé, llega la hora de salida, me voy y no sé para qué hice todo eso. Entonces, hay que consensuar. Todos somos una unidad. Los equipos de trabajo en una organización son fundamentales. Entonces, hay que construir equipos de trabajo si yo realmente quiero darle un horizonte temporal de futuro con proyección a mi organización. Pero si quiero trabajar para un tiempo y después, bueno, pues ya tuve una empresa, me sucedió este acontecimiento, comenzaré de nuevo. Bueno, son restricciones cuando puedes perfectamente, a partir de ese momento inicial en que haces un emprendimiento, y para lo cual yo felicito a todos los que hacen emprendimiento, porque hay que tener coraje para hacer eso en este país tan restrictivo en muchas cosas. Realmente se necesita la capacitación continua y permanente. No es porque ya me capacité, ya me entrené, ahí me olvido. No, el conocimiento ahora, después de 5 años, ya hay que reciclarse. Y eso, que le estoy dando un plazo largo, 5 años pero es bastante. es mucho tiempo. Libros, por ejemplo, salen todos los días de cada rato. Exacto. El pensamiento humano está en permanente creación. Lo que pudo haber sido bueno para ayer no necesariamente es bueno para hoy. Así es. Entonces, ¿qué hay que hacer? Capacitación continua y permanente, revisión de los currículos del personal y medir sobre todo las competencias que tiene para el logro de objetivos en el área donde le ha tocado desempeñarse. Lo podríamos comprometer para brindarnos cursos presenciales o virtuales en la teleaudiencia o de repente en el mismo Gamarra, Si en yo, emporios como este. con el mayor gusto de apoyarlos si fuera pertinente y oportuno la situación, como lo mencionó usted al momento y ya lo había dicho en otro tiempo, mi actividad profesional, laboral, se complementa con una actividad académica y docente, ¿no? Así es. Participo en importantes universidades del país y además estoy básicamente en institutos superiores tecnológicos. Para mí, este contexto de la educación es impresionante, no solamente por lo que hago, sino por lo que encuentro ahí. Tanto que me he visto en la imperiosa necesidad para manejar la riqueza de información que hay, estar en una maestría actualmente en la Universidad Cayetano Heredia sobre investigación y docencia superior, ¿no? Qué interesante. Bastante exigente, pero me parece pertinente si es que queremos innovar, sobre todo en el contexto de la capacitación empresarial. Así es. Bueno, y para que los amigos sepan dónde lo pueden ubicar o a qué contactos los pueden... Bueno, le puedo dejar mi número telefónico, mi celular, Por favor, para que... 99 99 10 106, y ¿Algún correo? a mi correo, que es Guillermo Alba Sánchez, todo corrido y con minúscula, @gmail, ¿no? gmail.com. Bueno, ya saben, amigos, si quieren un tipo de asesoría o un planeamiento para su empresa, el señor Guillermo Alba Sánchez los puede asesorar o darle los tips para que la empresa pueda estar al día con sus necesidades. Bueno, llegamos al final del programa, nos tenemos que despedir. Invitarlos nuevamente a que asistan al Perú Moda, hoy es el último día. Y bueno, conmigo será hasta el día de mañana, siempre con un nuevo invitado. Gracias. Muchísimas gracias.